Esta novela arranca diciendo, ese hombre lleva sin levantar la cabeza del portátil, es decir, de su computadora, desde que hemos salido de Madrid. Su cuerpo se pone rígido, como suspendido a medio movimiento o medio latido. Sus manos se contraen y sus dedos se arquean, parecidas a garras. ¿Qué nos dice un hombre que en nuestro camino lo encontramos de esa manera? Si además agregamos que la vida nos está devolviendo constantemente los reflejos, en la realidad son reflejos de nuestro interior. La realidad muchas de las ocasiones, bueno, en realidad siempre funciona como un espejo de nuestros pensamientos. ¿Qué está pasando cuando me cruzo con un personaje con estas características? Un hombre de mediana edad, de 50 y pico de años, que va ensimismado en el tren de Madrid y que en esta autora espléndida, esa conversión, ese ensimismamiento que tiene este hombre, este ciudadano relativamente común, parecería entonces que la contracción de sus manos están a punto de convertirse en garras. Sin duda, en términos literarios, lo que encontramos con esta apertura novelística es un misterio que nos invita a quedarnos, un misterio que nos invita a desvelar, a quitar ese velo para acceder al misterio, a las razones posiblemente, a las circunstancias que han generado que ese hombre se esté convirtiendo en esa bestia, en esa especie de monstruo con garras, en ese mundo ensimismado que hemos trabajado en otros niveles, básicamente en el anterior con la maestra Bonet, con Piedad Bonet, en su texto de cuando el muchacho que fue nuestra reciente entrega se suicida, un chico de antes de los 30 años se tira de un departamento en Nueva York del cuarto o quinto piso y se mata. ¿Qué sucede con ese proceso? ¿A qué nos estamos enfrentando? Bienvenido. El texto de hoy se llama La buena suerte de la exquisita maestra madrileña Rosa Montero. Rosa Montero nace el 3 de enero de 1951, así que está en sus 70 años y sin duda en plena extensión, en pleno desarrollo de su capacidad periodística y literaria. En este espacio tenemos un hermosísimo clásico de la maestra Montero. A mí quizá es uno de mis textos favoritos en la vida, que se llama La loca de la casa. De verdad, no te lo pierdas. Y en este caso, he iniciado con esta génesis de la novela para como una muestra perfecta de cómo nos atrapa un texto, de cómo te lanza y te dice, hay una persona con estas características que aparece en medio de esta nada de la ciudad, que rompe con la transparencia, diríamos en términos del coaching. La transparencia es avanzar por la vida sin que nada se destaque. Es decir, mis días pasan relativamente iguales, mis días pasan grises. Tiene que suceder algún elemento, algún evento importante que logre romper con esa transparencia, que logre romper con esa monotonía. Bueno, pues en este caso, la protagonista de esta novela, la querida, ahorita te digo el nombre porque es muy divertida, se da cuenta, empieza en el camino espiritual. Este es el primer y gran aviso de algo interior que ella está viviendo, cuando se encuentra un hombre en el tren con estas características. Vamos a asistir, si cuando leas esta novela, La buena suerte de Rosa Montero, a la que a mí me parece la experiencia perfecta entre el equilibrio de una historia que se cuenta y que es divertida y que nos mantiene pegados al libro, que si pudiéramos la leeríamos de un solo tirón ahí con un buen par de tazas de café o en una etapa de vacaciones o de fin de semana. Seguramente pasaremos un gran fin de semana leyéndola sábado y domingo, o de esas que te dejan el, el, el gancho de querer regresar al otro día, de encontrarle a tu día tan ocupado un rato para ir a esa lectura absolutamente placentera. Y sin embargo, gracias ya a la maestría literaria de la maestra Montero y a su concepción artística, estamos ante una obra también que maneja las convenciones literarias de más alto nivel, que trabaja los tiempos, que trabaja las relaciones convencionales de la literatura, que trabaja la belleza, que apunta por las grandes ideas de la literatura, pero puestas en personajes, híjole, es que decir sencillos o simples puede resultar complicado. Es decir, el punto equilibrado, el punto exacto entre una gran historia que se permite contar,
pero que uno sabe que está bien hecha por un espléndido artesano, por un espléndido artista. Artesano con artesano quise decir que sabe el oficio, que sus experimentos no son per se, que no está buscando ante su posible incapacidad de transmitir una historia, ante su impotencia, ante su atascón artístico, empezará a intentar innovar por el hecho de innovar, tras de la musa y tras de la búsqueda perfecta para obtener un espacio en el panteón de los grandes autores. No, acá hay una mujer que sabe que incluso seguramente, pues como es mi propio caso, que ya tiene su público, que estamos esperando sus siguientes textos y que nos trata muy bien porque, insisto, nos cuenta una historia muy accesible, pero también profunda, dolorosa, divertida, como la vida justo. Y entonces, si tú estás en ese punto en el que todavía dudas un poquito de, bueno, si me inicio en estos asuntos literarios y empiezo a generar una costumbre en mí acercarme a los libros y leerlos, si tienes un poco de temor del asunto de cuando empiezan las complicaciones literarias, las complicaciones de tiempo, de voces, de espacios, y empieza la confusión en los textos, te asusta un poco. En este caso no va a suceder, porque tenemos una historia no por lineal, que no deja de jugar con las voces, que no deja de jugar con los espacios, pero que sabe perfectamente que esas convenciones, que esas herramientas que puede usar tienen un objetivo, y que ahí me parece maravilloso. Apuntar a la historia, contar lo que está sucediendo y lo que les está pasando a estos personajes. Absolutamente se corresponde con el nivel espiritual, con el trabajo espiritual que manejamos en este espacio, es decir, desde lo textual hasta la profundidad de las relaciones y de las búsquedas espirituales de sus personajes. En este caso, de esta pareja de mediana edad que se van a reencontrar. Es una historia con final feliz, pero está muy bien, está perfecta. El otro día me pasaba estoy viendo filmes latinoamericanos y me encontré con uno que se llama Tesoros, te lo recomiendo muchísimo, de la maestra María Novaro, sobre niños, pero tratado tan finamente y tan real, sin la contaminación de los espantos, de tratar a los niños como idiotas, de lavarnos el cerebro con las historias de los sueños y alcanzarlas y cargadas de hay alguien en las redes sociales que le llama un optimismo patológico, creo que es el término que utilizan, un optimismo patológico. No, acá con una sensatez espléndida. Bueno, pues en el caso de la novela también me parece que ese término le queda muy bien. Tenemos una novela muy sensata, no por eso, insisto, se da permiso de divertirse, de exagerar un poco en términos de volverla agradable, divertida, profunda, sentimental, etcétera, etcétera. De verdad que es una gran experiencia la buena suerte de la maestra Rosa Montero. Bueno, ya abrí, estás en Master Vidal en YouTube y hoy es jueves 26 de agosto del año 2021. Y ya abrí este génesis de la novela con un hombre metido en su computadora escribiendo, que le da la impresión a nuestra narradora o narrador, que sus manos empiezan a convertirse, a parecer ciertas garras, empieza a aparecer lo bestial, lo salvaje de este buen ciudadano que se mueve en un tren español. En la mano derecha de ese hombre hay dos uñas magulladas y negras a punto de caerse. Aquí es donde voy a ir yo identificando la parte simbólica, que es muy clara, es casi obvia, pero no abaratada, no simple, no está muy bien trabajada. Estas uñas son el cambio. Este hombre está en un proceso de cambio. Estas uñas negras están a punto de caerse y seguramente vendrán otras sanas, limpias, que crecerán, etcétera, etcétera. Hay un proceso ya con esta imagen, sin que profundice en ella la maestra Montero, para no llevarnos al asunto de, mira, te estoy hablando del espíritu y trata de entender la metáfora. No, simplemente la apunta, pasa por ahí y nuestro inconsciente la pesca y se queda con esa idea. Mi trabajo o mi manera de entender, de explicar la literatura, bueno, que no es mía, la que he aprendido de mis maravillosos maestros, tiene que ver con aprender a detectar desde el razonamiento y desde la lógica estas imágenes, que no es gratuito que nuestra autora haya puesto en nuestro personaje un par de uñas a punto de caerse, que es
simbólico. En este momento es muy pronto porque no estamos enterados de qué está pasando, pero algo le está pasando. Ha metido las manos en un lugar donde le ha dolido. Y esas uñas negras, seguramente como los dientes, como las canas, lo que quieras, implicarán cambios en el proceso vital del personaje. Entonces esas uñas negras a punto de caerse debieron de doler situaciones existenciales, psicológicas del pasado. También luce una isla de pelos, atención es casi poético. El tipo va aislado en ese tren, va ensimismado con su computadora, pero en realidad, incluso aunque el tren fuera lleno, cuántas de nuestras emociones y de nuestras situaciones en estas selvas de concreto nos llevan en estos páramos de asfalto, nos llevan a ir aislados, nos llevan a ir metidos en nosotros mismos. También luce una isla de pelos sin cortar en su mandíbula cuadrada y por lo demás perfectamente rasurada, lo que demuestra que no se mira al espejo cuando se afeita o incluso que no se mira jamás al espejo. Este bello análisis, enseguida ya psicológico y casi en algunos momentos empieza a resultar espiritual, esta descripción del personaje empieza a alimentar nuestra interioridad. Es un personaje que no se ha visto. Ya he leído la novela, evidentemente, entonces, y si ya la leíste, tú sabrás que para este momento la historia de en qué va, pero ya empieza a anunciarnos que parte de las crisis es descuidarnos a nosotros, descuidarnos en tanto vernos, en tanto observarnos. La vida nos va cambiando, puede ser que el problema sea tan radical que estamos tan metidos resolviéndolo que nos olvidamos un poco del espacio para nosotros, del descanso, de la reflexión interior, de sentirnos incluso, de la conciencia de sentirnos. Y por otro lado, si la vida cambia, si la rueda de la fortuna gira y estamos ahora del lado de la luz, del lado de la abundancia, etcétera, también entonces se nos olvida, estamos ahora distraídos, gozando el viaje, la playa, la compañía, el dinero, las compras, los éxitos, el prestigio, que se nos olvida revisarnos cómo estamos, en qué proceso está nuestra existencia. Si eso pasa, normalmente nos estamos acercando a una crisis o nos damos cuenta que estamos metidos en una crisis porque hace mucho tiempo que no hemos sabido de nosotros. Sé de que me voy a divorciar, sé de la oficina, o sé de mis éxitos, sé de mis películas, sé de mis premios, sé de lo que tú quieras, pero hace cuánto que me he abandonado a mí mismo, que no sé de mí. Eso tiene un precio en la vida y este hombre lo está pagando en ese momento. Porque dice entonces, o incluso que no se mira jamás al espejo. Y entonces no se ha dado cuenta en su rasurada barba que tiene por ahí un puntito, que ese puntito es nuestra crisis. Posiblemente ando muy bien, pero hay ahí un puntito en el amor, en el dinero, en la paz mental, en lo profesional, en el camino espiritual, que no está bien trabajado, que el rastrillo no ha pasado por ahí y que se está manifestando esa especie de descuido que está en el exterior, pero que sin duda es una proyección de nuestro espacio interior. Se diría entonces que ese hombre no ha logrado un acuerdo con la vida. Está la vida apuntando para un lado y él para otro. Está en una pelea con su camino espiritual, con su diseño existencial. Ya sabemos, esto no aparece en la novela, pero nosotros ya sabemos que ese diseño existencial ha sido definido por él mismo, por nosotros mismos. Que no hay coherente en mi vida que está estirando, que está generando que esta liga apunte hacia dos lados y por lo tanto está generando tensión. Se diría que ese hombre no ha logrado un acuerdo con la vida, un acuerdo consigo mismo, lo cual a estas alturas, ya todos lo sabemos, es el único éxito al que podemos aspirar. Muy bien la maestra Montero, porque no define, porque no, no, sí, sí, no define, no da fin a su camino, lo abre para el que tú quieras. Es decir, quieres ir por la riqueza, por el carro, por los viajes, por el éxito, por la cartera gorda. Venga, ya que estés allá dirás, híjole, no me acabo de satisfacer, sigo con un huequito aquí en medio del pecho que algo me está jodiendo. Eh, o apuntas al otro lado, apuntas a una paz, a una tranquilidad, pero al final de cuentas, esa paz, esa tranquilidad, ese éxito al que podemos aspirar es el acuerdo con nosotros mismos, el acuerdo interior, marco, que soy yo, me llamo, me trabajo,
dialogo con todos los que he sido, que siguen participando en mi situación existencial, en mis decisiones. Me estoy refiriendo a mi niño interior, a mis adolescentes, al tipo que empezaba a la madurez, al que está lleno de frustraciones, que tenía mucha fuerza a los 20, 30 años y que ahora está cargado todavía como de alguna frustración, que se siente culpable, y al actual que sigue su desarrollo vital. Y entonces dialogo con ellos, me entero de sus voces, reviso qué está pasando y vamos tomando las decisiones de nuestra vida. Bueno, ese arreglo en realidad es el éxito al que podemos aspirar. Los demás éxitos van a suceder de manera inmediata. Hace poquito alguien me compartía, por fin logré una cosa que estuve buscando durante 29 años. La alcancé y cuando la tuve dije, ¿era esto lo que estaba buscando tan afanosamente? Por esta situación me desgasté tanto. Tremendo premio de sabiduría para esta persona, pues. Entonces, el éxito como tal es el que dialogues contigo mismo. ¿A dónde quieres llevarte a ti mismo? ¿Desde dónde quieres ver la vida? Y cuánta congruencia y cuánta coherencia hay en ese concepto que tienes de ti, y es el que vas a caminar al fin de cuentas. Va este hombre que sufre relativamente un accidente en el tren. De hecho, cuando llega a comprar su billete, su boleto, eh, le da lo mismo, le dice, ¿para dónde tienes una salida lo suficientemente lejos de Madrid? Enseguida, y le dicen, pues a tal lugar, bueno, pues llévame para allá. Y hay un accidente, hay una especie de casualidad que no termina por llevarlo para allá y que va a parar a un pueblo cuyo nombre es una belleza, porque el pueblito se llama Resurrección. Y aquí es donde te digo que la Montero es ya una maestra, es una artesana espléndida en el uso de sus convenciones, porque no obstante que el pueblito se llama Resurrección, es un pueblo casi abandonado, es un pueblo que tuvo riqueza hace unos 30 o 40 años, pero que ha venido a mucho menos, que apenas si se sostiene, que hay muy poca gente, que en las noches ya no hay nada. Es cierto que es un pueblo pacífico, pero es un pueblo que parecería que no avanza. Entonces hay una especie de paradoja en el nombre de ese pueblo, ¿no? Que no acaba, el pueblo como tal no acaba de resurgir, y que nuestro personaje, nosotros lo sabemos desde la lectura que estamos haciendo de él, que tenía que ir a parar justo ahí, justo a ese pueblo. El nombre del pueblo es perfecto porque este hombre, aunque no lo sabe, está iniciando su proceso de resurrección y lo vamos a acompañar desde que lo vemos caer en caída libre, en picadas hacia su infierno. Ese infierno, ese límite, esa base de la cual ya para abajo no hay más, se llama justo resurrección. Dice el siguiente texto, los monstruos se ocultan en el lóbrego vientre del silencio doméstico. Brutal, tremenda frase, tantito dominguera, pero maravillosa, que me lleva a las pelis de David Lynch, me lleva, dentro de algunas semanas estarás viendo aquí en este canal la entrega de Las batallas en el desierto del maestro José Emilio Pacheco. Es decir, a esta realidad aparentemente incluso amable, mecánica, en la que aparentemente no pasa nada, pero como en las pelis de David Lynch, en Blue Velvet, que está ese hermoso, bueno, ese jardincito acomodado, con sombra, a las espaldas de una casa, en un pueblito iluminado, al que toda la gente se saluda por las mañanas, y en ese jardín se encuentra una oreja, me parece que se encuentra una oreja cortada, y entonces de ahí se desata, en este caso, la poética terrible del maestro David Lynch. Bueno, pues aquí, parecido a eso, en la cotidianidad, en el espacio doméstico, en el programa que suena en la radio o en los que estamos escuchando, lo que está pasando en internet, mientras una señora pica su verdura y prepara la comida, mientras el viejillo ya retirado del trabajo lee su diario y dormita en su mecedora. Ahí están los monstruos, en ese espacio doméstico, ahí están apareciendo. Hace 4 días, te repito que estamos en agosto del 21, en México está pues lo de si los chicos regresan a las clases presenciales después de año y cacho de este asunto pandémico. Y uno de los elementos que ha invitado a que las autoridades tomen ese proceso es que el índice de violencia, violación,
golpes, abuso sexual y abuso psicológico en las casas ha aumentado en un porcentaje bastante importante de consideración. Es decir, si estaba en 35%, bueno, se fue a 48%. Este, es decir, el infierno está en nosotros. Yo jamás me hubiera imaginado que un asunto de que los niños y los muchachos fueran a las escuelas era que se salvaban de sus casas. Por ahí decíamos, bueno, algunos de ellos vienen porque está mejor el ambiente en la escuela que en su propia casa, pero cuando vemos cómo ha aumentado eso, entonces los monstruos están habitándonos a nosotros y están ahí relativamente descansando o alimentándose lentamente y fortaleciéndose en una espantosa paciencia a punto de salir en cualquier momento que aparezca la crisis, que nos descuidemos, que en un elemento neurótico tomemos una decisión equivocada y entonces vamos a ser encarnados por estas manos bestiales, por estas garras que ya anunciaba nuestro primer párrafo en esta brutal novela. Dice más adelante, ser otro es un alivio. Cuando nuestra vida es muy tensa, cuando nuestra vida está cargada de presión, entonces la posibilidad de ser otro es un descanso. Escapar de la propia vida, destruir lo hecho, lo mal hecho. Si tan solo pudiera formatear su memoria y empezar de cero. Ese es el proceso psicológico que se apunta o que viene determinado casi de manera mágica en el proceso espiritual. Así que calma, pues, porque aunque nos hagamos tontos, aunque lo tratemos de postergar, la vida es muy sabia y se va a encargar de decirnos, venga, tenemos una cita, no has llegado por tu buena voluntad, entonces, bueno, pues vamos a empezar a dialogar y ya sea que la vida todavía te jale la silla y pida que te sientes y a lo mejor hasta te permite beberte un aperitivo, o que te tome del cabello y te siente en la mesa y te amarre ahí a unas esposas, te ponga 3 cachetadas para empezar a dialogar con ella y empezar a hacer cuentas de lo que hasta ahora todo el tiempo has sabido, te estás pasando de lanza, estás abusando de la situación. Entonces, cuando ese peso interior ya va siendo demasiado, ya no nos permite movernos, ya no nos deja estar con ligereza, aparece este deseo de formatear el interior y empezar de cero. Para evitar que te maten en un combate de espadas, hay que ir hacia el golpe con los brazos pegados al cuerpo, contradiciendo tu instinto que te impulsa a retroceder. Vas a enfrentar a alguien con la espada y entonces normalmente te vas para atrás. Dice, no, enfréntalo con los brazos pegados a tu cuerpo, entrégate para que el margen que él tenga, tu contrincante, para que el margen que tenga de tirarte el espadazo no lo reduzcas. Si estás a 1,5 metros, bueno, pues te alcanzará con lo largo de su brazo, pero si estás aquí entre a su codo, pues la espada quedará atrás de ti y no te lastimará, contradiciendo tu instinto que te impulsa a retroceder. Sin embargo, cuanto más te aproximes a tu enemigo, más reducirás la fuerza de su estocada. Esto que físicamente te estoy aclarando tiene una connotación espiritual maravillosa, es decir, las próximas crisis, las sensaciones, lo voy a poner negativas, que despiertan tus sentimientos o tus emociones a partir de una acción después en un amanecer, por las noches, en un domingo por la tarde, cuando extrañas a tu pareja, cuando viste determinado programa, cuando escuchaste, es decir, siempre que estés en un proceso en el que puedas decir, híjole, no acabo de estar contento, no acabo de estar bien en la existencia, hay que ir, ese es el enemigo, no hay que alejarnos de él, porque normalmente lo que hacemos es, cada que aparece este enemigo, nos vamos alejando hasta que entonces, ¡pum!, pierdo el trabajo, pierdo la relación, me meto en una depresión, sucede un accidente, paro en un hospital y entonces ahí viene la cuenta de la que te estoy hablando, de las deudas, de saldar las deudas. No, yo lo he empezado a hacer hace muy poquito, no es nada sencillo. Hace un par de sábados fui a un mercado y me sentí muy incómodo en el mercado, muy incómodo, iba muy tenso, volteé a ver a la gente, digo, nada, nada alucinante, pero yo sabía que traía cierta prisa. Bueno, pues regresé a mi casa, hice lo que tenía que hacer y enseguida de que cumplí con lo que tenía que hacer, me senté 15 minutos a revisar de dónde demonios viene la sensación de haberme sentido mal en ese espacio. Bueno, cada que sucede eso,
lo registro en mi cuaderno, le pongo un par de anotaciones a mi cuaderno de trabajo personal, vital, para en el momento que tenga relativamente libre, empezar a abordarlo. Es decir, si un día de pronto amanecí enojado, de malas, medio triste, lo que quieras, lo reviso y me voy contra ese famoso enemigo para que ya no me esté tirando espadazos, para ya no guardar las deudas y casi siempre, hasta este momento, siempre recupero ese estado de salud, ese estado de alegría, ese estado de recomposición. Y básicamente encuentro que hay un montón de voces heredadas, un montón de voces que no me corresponden, de temores que traigo ahí guardados en la piel, que no son míos, que incluso que fueron los que fueron machacando, los que fueron impactándose, los que fueron quedándose como improntas en la piel de mi pequeño cuando todavía era soñador, divertido, que creía en la vida, que amaba de manera libre. Entonces, ¿cuántas veces la gente, en aras de que yo me convirtiera en un muchachón normal, en un tipo productor y que participara de la vida normal, han ido con esas etiquetas? Entonces, esos elementos son justo para irnos arrancando esas etiquetas. Algunas duelen más que otras, sin duda, pero ir al encuentro de ese monstruo es lo que ha generado la libertad. Bueno, no me alargo mucho porque me fui incluso a un asunto psicológico, pero de esto está pasando, esto le está pasando al personaje. Entonces, él, claro, él no tiene toda esa conciencia, pero es tal su crisis, es tal su tristeza que al final de cuentas ya soltó, ya no se está peleando contra la corriente del agua, ya está navegando a favor de ella, ya sabe que enfrente vienen una cascada, una catarata complicada y la verdad es que el cuate dice, pues venga, aquí estoy y hay que resolverlo, ya no tiene caso seguir nadando, ya no tengo fuerza para eso. Él sería el único que sabría lo que hacer, el único que se salvaría. Lo más importante, se dice ese niño que ahora es ese hombre, es tener siempre el control. Aquí está lo que te decía. Esas etiquetas fueron la invitación de mi sociedad pequeña, como mi padre y mi madre, y después mis hermanos y las familias, y después los grupos escolares, y etcétera, etcétera. Esas etiquetas llevaban al asunto de controla, 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 controla. De tal manera que no solo yo, sino que la gente que conozco en realidad, a veces no de manera violenta, a veces incluso de manera muy sutil, pero con tremendas crisis cuando las cosas se salen de control. A tal nivel en estos asuntos neuróticos que, por ejemplo, hoy podemos pensar que si mando un WhatsApp y no me contestan, empiezo a generar el descontrol y a pensar qué le sucede, por qué no me contestó, pasa algo, etcétera, etcétera. A esos niveles de querer controlar las cosas, de querer tener información que la verdad es que a veces ni siquiera es importante, pero no nos damos cuenta que estamos pidiendo para tener un sostén en el cual movernos por las voces, por las etiquetas que hemos venido heredando. Y sí, el dolor consolaba. Atención con este aspecto psicológico. ¿Qué tan jodido estás en en tu carencia de sustancia del ser? ¿Qué tan madreado está tu ser? Que el dolor es lo que le da sentido. Este es un síndrome de los niños abusados físicamente o psicológicamente. Están tan abandonados entre el abandono y la duda de dejar de ser, o los madrazos, los golpes violentos, los golpes brutales, o el abuso físico, la violación, que por más dolorosa que sea, lo que me regresa es el ser. No estoy desapareciendo, soy algo. Me están violando, me están lastimando, me están golpeando, pero soy algo. Alguien está tocando algo que soy yo. Es más grande el temor, decía el maestro Unamuno, que yendo en la calle, si enfrente de ti aparece un maleante y te intenta encarnar un cuchillo, y ese cuchillo no lo sintieras, no sintieras ese dolor, empezarás a sentir miedo y temor porque es muy probable que estuvieras muerto, que dirías, estoy muerto, por eso no sentí. El dolor es lo que está diciendo que la vida está en crisis. Bueno, en este caso, este asunto de que mi vida está tan vacía, tan en la nada se está colocando, tan sin ninguna proyección existencial de vitalidad, con una extrema pérdida del sentido, que el sentido lo empieza a dar el dolor. Es decir, ok, me doy cuenta que no he desaparecido,
porque aquí estoy, porque me está doliendo, pero al final de cuentas me está doliendo a mí, entonces soy algo. Y sí, el dolor consolaba, de la furia, de la humillación, de la frustración de no poder matar a su padre. Bellísimo nivel psicológico. Este maravilloso personaje masculino que utiliza la maestra Montero en este texto, en esta novela que se llama La Buena Suerte, trae todas las carencias y todas las lastimaduras del niño interior. No es una novela psicológica, así que no te espantes. Pasa como de, viene en el paquete, pero no hace que te detengas, ni te va a llevar acá a hacer una reflexión, no, vas avanzando, pero tampoco es gratuita, es decir, sí tiene toda la intención de que digamos, ok, y igual que a mí, en qué suceso, en qué proceso estoy. Porque estamos hablando de un hombre exitoso, un hombre que hace un acto de locura relativamente porque llega al pueblito este de Resurrección y quiere comprar un departamento, el que él se le ocurra junto a la estación del tren, para ahí pasar su proceso de resurrección. Es decir, si esto hubiera sido en la Francia de nuestra novela del perfume, bueno, pues el personaje se va a la cueva a la cual participó nuestro personaje del perfume. Aquí esas cuevas ya no existen, entonces él se compra un departamento y se lo compra en efectivo. El tipo va al banco, saca el dinero y paga su departamento, y entonces hasta de eso se vuelve sospechoso. Bueno, ese es el asunto que trae este tipo exitoso, que ha tenido buenos carros, que tiene un trabajo excepcional, que puede estar con mujeres preciosas, que ha comido en los mejores restaurantes, que su equipo celular de conexión, su ropa es impecable, es carísima, no es feliz y se da cuenta que esas heridas vienen desde la infancia, que trae un dolor muy profundo y no ha podido psicológicamente, metafóricamente, matar las voces de su padre, matar la imagen de su papá. Por más exitoso que es, por más adulto, lleno de cosas, lleno de dinero, con las cuentas gordas, su papá no acaba de darle la aprobación. ¿Por qué? Pues porque no le entregó el amor que tenía que haber sucedido, porque no lo enseñó a amar y ese hueco no se llena con nada material ni con nada prestigioso, solo se llena trabajándolo con amor por nosotros mismos y a partir de eso, si es que aparece una compasión y entendimiento con respecto a las personas que nos hicieron daño. Ese padre que tan pronto le daba correazos con el cinturón sin ningún motivo, pero ¿acaso puede haber algún motivo para romperle la espalda con una hebilla a un niño? Es decir, no era un padre tampoco, bueno, que solo lastimara con palabras o que era un padre brutal y que además sin ninguna razón era un padre violentado y a su vez también lastimado con su propio niño. Es que esa parte del niño interior es interesantísima, vale la pena que la revises. Aquí en el canal de YouTube tenemos varias propuestas que han trabajado acerca de ese proceso. Es que el dolor es tan profundo, el dolor que le aplicaron a mi niño es tan profundo que a nivel inconsciente, después no tolero yo con mis hijos que ellos sean felices. ¿Qué hicieron para ser felices? ¿Qué hicieron para no ganarse la madriza que a mí sí me tocó? ¿Por qué tendría yo que amar, en mi caso, a mis bodoques que ya no son niños, pero por qué tendría yo que amar a Jorge y a Rodrigo si a mí no me amaron? ¿Qué hicieron estos tipos? ¿Qué han hecho de especial? ¿Cómo se han ganado el amor estos dos? Que a mí me costó muchísimo y que, por cierto, no lo logré o no terminé de darme cuenta en ese proceso. Cuando eso está, cuando las heridas de mi niño interior están puestas ahí, este es el proceso, que con la siguiente generación me vuelvo ciego a ese punto. Fíjense la respuesta que da, es decir, no la respuesta, sino cómo sigue este párrafo, cómo lo va a llevar a este padre golpeador a otra cosa. Dice, ¿pero acaso puede haber algún motivo para romperle la espalda con una hebilla a un niño? ¿Cómo se abrazaba a su cuello y le pedía perdón el papá al hijo? Perdóname, perdona que estoy haciendo contigo. No merezco tener un hijo como tú. No merezco tener ningún hijo. Y ahí está la base de construcción de la realidad de este padre. Como él no alcanzó a entender que su propio padre no comprendió para qué tener un hijo y lo lastimó y lo abandonó y lo trató de los mil demonios, este hombre, lo que heredó a su vez de su padre, ahora lo ejerce en nuestro personaje y lo que transmite son culpas.
Entonces la relación que yo tuve con mi padre básicamente será la misma si no he pasado por un proceso terapéutico, si no he pasado por sanar mi propia situación, será la que trabaje con mis hijos. Y no tengo otra cosa que enseñarles a ser culpables. Hace un momento, mientras lavaba los trastes y preparaba la charla, me apoyaba en otra, en alguna información y fue muy bonito porque me llegó un mensaje maravilloso que decía sobre, estoy recientemente sacando en la terapia el asunto desde hace muchos años guardado con respecto a la deuda que yo tengo para generar el éxito en mi vida, que tiene que ver con mi padre diciendo, es que yo no tuve éxito porque me casé con tu mamá y porque los tuve a ustedes. Yo pude haber sido un hombre exitoso y sin embargo no lo logré porque me quedé a mantenerlos para darles las oportunidades a ustedes. Yo lo sentí entonces como una culpa, como una deuda, lo he sentido durante toda mi vida. ¿Qué hay que hacer para que ese papá se sienta satisfecho y pueda decir, bueno, ok, yo me frustré, pero ellos no? Es imposible porque no estuve, porque no soy mi padre, porque soy yo mismo. Y entonces hace rato con la información que veía decía el coach, con respecto a las metas, solo hay dos posibilidades. O las consigues, es decir, das las razones y explicas cómo es que llegaste a tus metas, todo lo demás que no sea eso son pretextos. Y entonces fue muy difícil porque tengo toda la imagen de enorme amor por mi padre, de enorme amor no tan sano porque cancela estas posibilidades de que fue un hombre absolutamente normal y que hecho fue un hombre que nos tomó como pretexto para fracasar, porque algo hubiera podido hacer. Hay un montón de gente que desde el abandono o desde la familia, pero no suelta sus sueños, se aferra, aunque se tarde, terminará por conseguirlos. Qué fácil es decir, ah, bueno, llegaron ustedes y yo ya no los conseguí, entonces yo lo intenté. No, no, el asunto no es intentarlo, el asunto es hacerlo, porque todos los demás van a ser pretextos. Eh, Mira, estoy sintiendo la emoción de ese proceso, de liberarme de esa situación, decir, papá, pues fue tu rollo, yo jamás me hubiera atrevido desde mi amor y desde mi imagen por ti a decirte que fuiste un fracasado, pero hoy la vida, incluso cuando ya no estás tú aquí, en ese sentido me dice, si no fuiste un fracasado, bueno, está bien, esa será tu propio juicio y tu propia decisión, pero el asunto de que nosotros fuimos los responsables de que no llegaras a tu éxito es un pretexto y hazte responsable de tu pretexto. Ahora, atención con lo que estoy diciendo, es tu pretexto, no es el mío. La gran enseñanza que puedo tomar aquí es ver si yo quiero seguir inventándome pretextos y no solo inventándomelos, a lo mejor se los arrojo a mis propios hijos o asumo mi trabajo, lo que tenga que hacer, me comprometo con ese proceso y alcanzo el éxito y alcanzo los logros que yo solo he diseñado y que yo solo quiero trabajar para mí mismo. Está padre, ¿no es cierto? Dice Montero en su novela, es necesario, atención con esto, es necesario aprender a amar en la infancia. No es una herencia, no es una cosa que se dé por hecho. Hay que aprenderla, es una acción, es un arte, es una actividad. Dice Fromm, el arte de amar, citando al viejo griego que también establecía de manera un poco más como romántica, pero también decía el arte de amar. Y el arte tiene una técnica, y el arte tiene una disposición, y el arte tiene una voluntad. Entonces se practica, se aprenden ciertas determinaciones, se aprenden sus leyes, las leyes en las que nos movemos, y se viven. Es necesario aprender a amar en la infancia como se aprende a caminar o a hablar. No me acuerdo si dice, si aquí estaba en el texto, pero creo que lo que seguía en ese párrafo era, perdóname, que si no haces eso, pagas un enorme precio el resto de tu vida. Ahora, tiene sentido. Imagínense que yo, a mis 50 años, no supiera caminar, pero no porque no porque tuviera una enfermedad o algo pasó o tuviera un accidente, no. Imagínense un hombre que no aprendió a caminar, que mi respuesta fuera, oiga, profe, ¿por qué usted no camina? ¿Por qué anda en su silla de ruedas? Es que nadie me enseñó a caminar. Sería brutal, o sea, sería una cosa que estaría seguro en las revistas o tendría proceso psicológico o a hablar, ¿no? ¿Qué sucedería si yo no supiera hablar? Y que el médico dijera, tiene todo para expresarse, no hay ningún problema fisiológico, no hay ninguna situación física, pero nadie le enseñó a hablar, se nos olvidó. Ahí lo dejamos y nadie le enseñó a hablar. Como nadie le hablaba nunca, pues nunca aprendió a hablar. Sería de periódicos. ¿Por qué si ese mismo proceso en el asunto de amar
no tiene esa trascendencia. Pues creo que no la tiene porque es lo común. Lo común en nuestra realidad es que la gente no sabe amar y no enseñamos a amar a la gente. Es probable que incluso la lógica sea, ¿cómo voy a enseñar yo a amar a alguien si a mí no me enseñaron a amar? Bueno, pero ese es un pretexto, hay que hacerlo, hay que ponernos a trabajar a ese respecto. Pero es tan importante como eso. Entonces nuestro personaje evidentemente no sabía hacerlo y la vida amorosa va a decir, ok, no te puedes ir sin ese baño, no te puedes ir sin este regalo, solo que este regalo necesita, pues es simbólico, pero en la novela aparece, necesita que te bañes, necesita que te rasures, necesita que te perfumes, porque te voy a poner un vestuario de príncipe hermoso, lindo. Entonces, y bañarte, rasurarte, quitarte costras, etcétera, pues llevará un proceso, llevará una resurrección y habrá que establecerla. Está padre. Está claro que si hiciera, hay una tipa enamorada, relativamente enamorada de nuestro personaje principal, que lo va a buscar ahí hasta este pueblo y lo encuentra. Y la tipa llega en un descapotable maravilloso, un carro carísimo, con una bolsa carísima, y sin embargo, con la maestría de la Montero, es genial porque se atora en el pueblito, porque no sabe dónde estacionar el carro, porque piensa que cualquier posibilidad de dejarlo, tiene que vigilarlo. No lo puedo dejar aquí porque está muy lejos y voy a dejar de ver a mi carro y se lo van a robar. Decía Facundo Cabral hace mucho tiempo, no me den regalos que me encadenen. Si me vas a dar un regalo, dame un regalo que me libere, que me genere libertad. No me encadenes, porque me regalas un reloj caro y entonces me encadenas a ese reloj, porque ahora que no tengo de qué preocuparme. Ando por la calle, me subo al transporte público y si me asaltan, bueno, pues no tengo. Te quieres mis pulseras, te las doy, pero no tengo un reloj caro. Si tú me regalas esa situación, entonces me vas a meter en un problema. Hace algunos años una novia me quiso dar una cadenita muy personal, era de ella, me la puso, estuvo muy lindo, me la quité y la guardé en una cajita en mi casa, así en mi escritorio. Y me dijo, ¿no la vas a usar? Le dije, no. Imagínate si me asaltan, si en un ensayo me la arrancan, no sé si en ese tiempo bebía todavía, si en una borrachera me descuido y me la roban. No, no, qué carga con qué cara llego y te digo, mira, me pasó esto. Si aún así aquí en mi casa ahora voy a tener algo que cuidar, porque igual en mi casa jamás me preocupo, la puerta está abierta, jamás le pongo llave a mi cuarto. Nada, no pasa nada. ¿Cómo ahora sí voy a estar preocupado por eso? No me regales una preocupación, regálame algo que me libere. Bueno, hubo problemas para entender eso, pero ya sabrán en qué contextos estamos hablándolo. Entonces dice esta mujer del carro maravilloso, el narrador hace una referencia a esta mujer, dice, está claro que si esta mujer hiciera más el amor, si tuviera más sexo, no se habría gastado esa barbaridad en un maldito coche. Genial, de esas reflexiones maravillosas, profundas pero sencillas. Si fuera más feliz, no necesitaría comprar ropa cara, perfumes, estos viajes, tomarme esas fotos para aparecer en Facebook o en Instagram o lo que sea. Si fuera feliz, mi vida sería mucho más sencilla, pero estoy atrapado en ese círculo vicioso pensando en que la adquisición de cosas o de prestigio me hará feliz sin alcanzar esa zanahoria nunca. Entonces, si esta mujer, diríamos en estricto mexicano, estuviera bien cogida, no estaría preocupada por si le roban ese coche. Es más, no se hubiera comprado ese cochino coche que la tiene encadenada para que los demás piensen que en ese coche carísimo va alguien de valor. Como ese valor no lo tiene puesto en ella misma, no lo revisa, no lo goza para ella misma de ser quien es, como no sabe en términos espirituales quién es su padre, de dónde viene, la experiencia de divinidad y de aventura que tiene que ver con Dios, que le regaló Dios mismo para decir, a ver qué se siente ser Carmela, Marco, Pedro, Juan, Giovanna. Regálame esa experiencia, Marco, déjame ver, me diría Dios mismo, déjame ver qué se siente ser tú, regálame esa experiencia, esa es mi responsabilidad existencial, es maravillosa. Como no la creo, como no me han dicho a lo mejor o no estoy enterado de ese proceso, entonces ando llenándome de cosas para ver si así valgo algo. Terrible, pero hermoso por otro lado. Hay un personaje, bueno, ya trabajó el niño interior de manera simbólica, nuestros personajes que andan por ahí de la cincuentena, por ahí de la medianía de la edad, y aparece un personaje bien interesante, un personaje adolescente,
a punto de la adultez, por ahí apartado, por ahí en su vestimenta, en su situación exterior casi violento. Es la rara del pueblo, la adolescente gótica. Ese pobre animal masacrado está sin duda muerto. Ella se acerca porque encuentran unos perrillos, una perra que han matado con su cachorrito. Al personaje le están constantemente, en plan simbólico, diciendo que se encargue de una mascota, que atienda a un perrito y él por la ocupación, por los pretextos que sea, no lo hace. Eso significa que su parte de ternura, su parte de vulnerabilidad, su parte de cuidar a alguien, aunque por más que sea solo una mascota, no está desarrollada, no está trabajada. Ese pobre animal masacrado está sin duda muerto. Entonces, ¿de dónde proviene el gruñido? Él se acerca a esa perra muerta y escucha ese gruñido, esas quejas y dice, ¿qué está sucediendo? Bueno, las quejas y el gruñido lo está haciendo el adolescente. No está llorando ya la perrita, el bichito, el animal, porque ya está muerto, sino la que se está quejando es esta adolescente. Se me escapó el elemento. Es decir, proyectada en la imagen de la mascota lastimada o muerta. Y dice la chica, son malos, susurra la chica. Tiene una voz de niña, esta adolescente muy violenta en el exterior, pero que tiene una voz de niña. Y que en ese juego ya del universo de la novela, la maestra Montero de manera maravillosa abarca todo el proceso, abarca toda la gama de generaciones, toda la gama de edades. Y nos está diciendo ahí, cuidado con nuestras generaciones de adolescentes que los tenemos lastimados, los tenemos violentados y después, ya en la plena adolescencia, nos asustamos de ellos por su exterior, porque son góticos, porque están pintados, porque traen lentes, porque caminan de manera agresiva, por sus chamarras negras, por sus botas, por sus gestos, por la música que oyen. No son más que niños lastimados pidiendo ayuda. Evidentemente, hay que hacer un proceso de ejemplificación, hay que escucharlos, hay que contenerlos, hay que acercarlos, hay que modificar el contexto, sin nunca el afán de cambiarlos. Hay que, si es que vamos a hacerlo, habrá que aceptarlos así, con esas condiciones y sobre todo con las condiciones de que nos están reflejando a nosotros mismos. Esta proyección, si tienes hijos, estas proyecciones juveniles, estas proyecciones infantiles, son solamente tus propias proyecciones. Tus hijos están mostrando lo que nosotros no acabamos de resolver en nuestras etapas cuando pasamos por ahí. ¿Te cuesta trabajo? ¿Te parece muy ego? Así funciona. Por favor, vete aquí en este canal de YouTube, están los textos muy al principio de la maestra Virginia Blanes, vivir sin dolor, donde viene clarísimamente explicado este proceso de generaciones y cómo nuestros hijos, esto está comprobado ya con los psicólogos, a mí se me acercan a coachear, van 4 o 5 personas que empiezan por recomendarme si puedo hablar con sus hijos, desde un niño de 10 años hasta adolescentes de 14, 15, si puedo hablar con los niños o con los muchachos porque están en problemas, porque están reprobando, porque no obedecen, etcétera, etcétera. Todas las veces, si me han pedido coacheo con 5 niños y adolescentes, todas las veces he terminado coacheando a los papás. Es más, a los niños ni siquiera los he visto. Empiezo a trabajar con los papás y después se les olvida el asunto de los niños. Claro, me empiezan a decir, oye, es que ya cambió fulana, es que ya cambió mi hija, es que ya obedece, es que ya está haciendo esto, es que ya se sonríe, es que ya platica conmigo. Y yo digo, claro, no eran ellos. Ellos solamente eran el reflejo de nosotros mismos. Pero claro, como estamos tan puestas nuestra visión afuera, que no estamos viendo adentro. Así arrancó nuestra novela. Y entonces con eso te hago el comercial de lo importante de la literatura. Porque la literatura es un buen alimento, nos cura sin proponérselo, como la buena alimentación, ¿no? Cuando no nos excedemos en la comida, simplemente empiezas a modificar tu dieta, empiezas a comer de manera sana, con lo que la vida te pide, de manera natural, y entonces el cuerpo empieza a reponerse por sí mismo. La última cita que tengo de esta bellísima novela. Termina todo el proceso, te lo recomiendo, no te lo quiero vender porque sé que no es una novela conocida y vale muchísimo la pena que la revises. Está muy barata en el asunto de internet, La buena suerte de la maestrísima Rosa Montero. Entonces vale la pena tenerla y leerla. Ya al final del proceso, ya al final de su propia resurrección, te confieso que cuando me entero de la edad del personaje, porque enseguida pues me identifiqué con él, y lo que le espera, mira,
Me estoy emocionando y lo que le espera al futuro del personaje me solté a llorar cuando a punto de terminar la novela. Me emocionó muchísimo, pues porque me identifiqué con ese proceso, cuando a mi edad empiezo a generar y a decir, híjole, va a aparecer de nuevo las oportunidades que he dejado ir, a lo mejor ya soy demasiado viejo para generar esas oportunidades. Y cuando la vida se manifiesta, en este caso para mí, a partir de este bellísimo texto, a mí hizo que me quedara llorando un muy buen rato. Claro, después, una vez más, reconociendo mi maravilloso y poderosísimo amor con respecto a la literatura y a las buenas historias, en este caso justo incluso a la maestra Montero. Dice nuestro personaje, no hay que preocuparse, se dice al fin en paz. Ya sabemos que Raluca es esta mujer, te vas a enamorar de ella, una mujer, híjole, impresionante, porque además solo te paso para adelantarte un poquito. Tiene un ojo de vidrio, con eso te digo todo. Lo importante entonces del reconocimiento del hombre cuando ama y de aceptar los defectos de los demás, y no solo aceptarlos, amarlos, porque ellos, los otros, también nos han amado con nuestros propios defectos, que insisto, no los vemos porque no tenemos esta capacidad para nosotros mismos, o no tenemos, sí tenemos esa capacidad, pero no la desarrollamos de interiormente estarnos reconociendo. Entonces los otros también nos han aceptado con nuestros defectos, cualquiera que sean, y nos han amado cuando nos han apoyado. Entonces no hay que preocuparse, se dice al fin en paz. Ya sabemos que Raluca tiene buena suerte, así le llama a ese proceso de esta mujer luchona, capaz de rehacerse gracias al amor, que no anda cargando victimeses, una mujer sencilla, una mujer, diría, por ahí voy a trabajar un texto de Robin S. Sharma, que se llama, es muy bonito, se llama El liderazgo sin cargo, de esta gente que es líder, pero no porque es el empresario o el gerente de la compañía, el viejo, el gran actor, etcétera, no el maestro. No, no, es un tipo que es líder en lo que hace. Ella trabaja en un supermercado muy común en España, pero es cajera y cada que atiende a su gente, con sus excepciones sin duda de sus preocupaciones, pero la gente se va contenta. Ella empieza a reconocer que esa tienda va generando sus clientes a partir de que ella los atiende. Entonces, desde esa sencillez, con el ojo que le falta, con una disposición maravillosa al amor, a no vencerse, a no quedarse arrastrada y decir, oh, ok, soy víctima de mis circunstancias, la vida me ha tratado muy mal, sino siempre echada para adelante, pero de manera muy sencilla, sin filosofía, con ganas de amar la vida y que luego, bueno, cuando lo consiguen y empiezan a modificar su nueva historia, es verdaderamente emocionante. Entonces, tiene por los dos lados. Si eres hombre, te va a encantar el personaje, vas a adorar a Raluca. Y si eres niña, te va a encantar el personaje y vas a entender muchísimo de nosotros los patanes. Y entonces cierra diciendo, como te digo, no hay que preocuparse, se dice al fin en paz. Ya sabemos que Raluca tiene buena suerte. Eh, en la maestría de la maestra Montero, no se excede. El personaje dice, esta mujer, ¿de qué me preocupo? ¿De qué hay que cuidarla? Si es libre, si además tiene buena suerte, en realidad tiene buena disposición ante la vida, tiene una vida espiritual, pero una vida espiritual sencilla, sin ceremonias, sin gestos, sin seguidores, sin lecturas brutales, nada, tiene una maravillosa disposición. Entonces, ahí yo hago esta invitación a que leas, a que subrayes, a que después compartas esta espléndida novela, La buena suerte de la maestra Rosa Montero, porque te vas a encontrar en cualquiera de los dos personajes, masculino o femenino, vas a encontrar a alguien que seguramente hace algún tiempo hemos abandonado, alguien que ya no tiene paciencia, que ya no confía, que intenta controlar y cuidar, y alguien, es decir, nosotros mismos que hemos perdido alegría, que hemos perdido paciencia, que hemos perdido el misterio, que hemos ido abandonando a nuestro niño o posiblemente a nuestro adolescente interior, que los hemos tenido por ahí todavía guardados en el ropero sin querer que se asomen a la vida. Ahí hay elementos maravillosos para empezar a recuperar. Siempre, siempre, siempre es tiempo de generar un futuro maravilloso y ese momento es justo ahora, justo en este momento. Podría acentuarlo diciéndote que no es casual que en este momento estemos compartiendo mi voz
con tu atención. No es ninguna casualidad que hay un mensaje que viene hermosísimo desde las veces que seguro se sentó la maestra Montero a escribir su texto y que hoy ella ni me conoce ni sabe de mí. Yo hoy comparto ese fruto contigo para ver si podemos cerrar esta botella que ella lanza al mar, que yo pesco y la relanzo diciéndote que hay una botella importante y entonces tú la pescas, la lees y terminas igual que yo, agradecido, enamorado de la maestra Rosa Montero y sobre todo más que ella, de la literatura, del arte y por supuesto de la vida misma a partir del amor de tu historia, de quién eres y del futuro maravilloso que seguramente te espera. Master Vidal, YouTube, estoy a tus órdenes. Gracias.